Sebas Moyano deja la entidad carballona, se marcha del Real Oviedo tras acabar contrato tras 2 temporadas en el conjunto asturiano y ahora recala en el Zaragoza, en el conjunto aragonés. En el vídeo de hoy daré mi opinión sobre esta marcha y sobre su llegada al Zaragoza, qué es lo que le puede aportar al conjunto aragonés. ¡Arrancamos! Pues Sebas Moyano, a sus 28 años, deja el Real Oviedo, recala en el conjunto aragonés, en el Real Zaragoza, un futbolista que yo creo que le puede aportar bastante al Zaragoza, un equipo que en las últimas temporadas pues no acaba de acercarse a esos objetivos, a luchar por el ascenso, un Zaragoza que en las últimas temporadas empieza normalmente bien, pero luego va cayendo, va flaqueando, decayendo y bajando puestos en la clasificación de la Liga Hypermotion, y un Sebas Moyano que llega a un equipo histórico, una afición que está loca por volver a Primera División, y veremos si Sebas Moyano se convierte en una pieza importante en este equipo. Un Sebas Moyano que ha estado 2 campañas en el Real Oviedo, 2 temporadas. Si nos tenemos que quedar con una a nivel de rendimiento, si individualizamos, pues nos quedamos con esa temporada 23-24, donde Sebas Moyano tuvo un impacto bastante positivo en el Real Oviedo, siendo un futbolista que llegaba del Lugo, de un equipo que acababa de descender a la primera ref, tras una temporada mala en la segunda división del equipo gallego. Un Sebas Moyano que se convirtió en una pieza importantísima para Luis Carrión en el Real Oviedo, un jugador que es extremo, o eso es, o ahí al menos es donde le hemos visto en el Real Oviedo, jugando como extremo izquierdo, a pierna cambiada, un jugador que tiende mucho a venir hacia esos carriles centrales, y es una de sus virtudes, ese juego interior, esa capacidad que tiene para asociarse entre líneas. La temporada pasada es un jugador que marca 9 goles jugando 47 partidos, esta temporada 0 goles y 5 asistencias. La temporada pasada también da 5 asistencias. Esta temporada ha tenido buenos ratos, pero le ha faltado tener esa continuidad. El año pasado es cierto que a final de temporada baja un poquito su nivel, pero hace una temporada bastante buena Sebas Moyano, un Real Oviedo que llega a la final de los playoffs y donde Sebas Moyano sigue siendo un jugador fundamental en ese 11 titular del Real Oviedo. Este curso es verdad que ha tenido pues más competencia en su puesto, que si Ilia Chaira, que si por la derecha Hassan, y lo tenía también, hay que decirlo, más complicado para salir como titular y luego para tener minutos, porque Ilia Chaira o Hassan eran futbolistas capaces de rendir prácticamente durante todo el partido, durante los 90 minutos. Dicho esto, creo que Sebas Moyano es un muy buen refuerzo para el Real Zaragoza, porque creo que es un jugador recuperable y tampoco me ha parecido un desastre esta última temporada del Real Oviedo. Ha tenido buenos partidos, al final Veljko Paunovic no ha acabado de confiar en este último tramo en él, o esa ha sido un poco la sensación. Es cierto que cuando salía pues tampoco nos deleitaba, ¿no? Pero yo creo que es un futbolista recuperable, que el entrenador del Zaragoza creo que lo puede aprovechar mucho. Es un futbolista para mí apto para vestir esta camiseta del Real Zaragoza, para ejercer esa labor. Ya veremos cuál es su rol en el Real Zaragoza. Probablemente le sigamos viendo como extremo izquierdo, jugando a pierna cambiada y apareciendo mucho entre leñas por esos pasillos del interior. Como he dicho, pues Sebas Moyano creo que le puede enriquecer al Zaragoza, ¿no? Porque ya no es solo a nivel de cifras, sino también pues creo que tácticamente es un futbolista bueno, un jugador que sabe combinar, que sabe aparecer en zona de creación, y eso en un equipo que si quiere tener el balón o quiere ser protagonistas en ciertos partidos, pues le puede venir muy bien. Tampoco sé a qué querrá jugar la próxima temporada de Zaragoza. En función de eso, a lo mejor Sebas puede ser más importante o menos, pero hombre, yo creo que Sebas le puede aportar y puede hacerlo bien en el Real Zaragoza, y repito, creo que es un jugador que puede hacerlo pues bastante bien en el equipo aragonés. Y ahora viéndolo desde, bueno, esa posición, ¿no? De oviedista, pues puede dar pena, ¿no? Pero creo que el Real Oviedo hace bien en no renovarle. La primera división creo que ya es otra cosa. El Real Oviedo necesita refuerzos. Bueno, ya está la incorporación de Brandon Domínguez, pero probablemente veamos algún fichaje más para esa posición de extremo izquierdo, al menos para darle descanso a Ilia Chaira o para ir rotando en esa demarcación.
Me parece que el Real Oviedo acierta con no renovar a este jugador. Darle las gracias también a Sebas Moyano porque ha hecho 2 temporadas que no han sido nada malas, sobre todo pues esa primera temporada, donde tampoco las expectativas eran muy altas al principio, cuando llega la temporada 23-24, porque venía de un Lugo donde pues no había estado luchando por grandes cosas, y ha sido un acierto su fichaje, ¿no? En su día, pues cuando se decidió fichar a Sebas Moyano, pues ahora mismo ya viéndolo desde arriba, se puede decir que el Real Oviedo acertó con el fichaje de Sebas Moyano, porque vino a coste cero en su día, porque el Real Oviedo no tuvo que pagar nada y ahora sale ya a coste cero. Es decir, el Oviedo no ha perdido nada, más bien ha ganado, porque Sebas Moyano en la primera temporada te da mucho y en esta, pues como revulsivo, como jugador saliendo desde el banquillo, pues te ha aportado ciertas cosas, aunque no ha sido una locura, y hay que ser sinceros. Vamos ahora a ver la evolución de Sebas Moyano, porque, bueno, ahora mismo vale 1.600.000, y es que su llegada al Oviedo lo cambió todo, hablando en términos económicos y también en términos futbolísticos, ¿no? Podemos ver aquí que tiene 28 años, 1,73, diestro, jugador ya del Real Zaragoza, lo ha oficializado. Buen fichaje, repito, buen fichaje para el Zaragoza, y aquí podemos ver su evolución, ¿no? En el Lugo llega a valer 600.000 euros. Hasta el momento, hasta el 2023, había sido pues su mejor momento en términos económicos. Llega al Real Oviedo y su valor no para de crecer. Llega a valer 1.800.000, y esta temporada es cierto que ha bajado un pelín, y con el ascenso pues parece que ha aumentado un pelín ahí su valor. Pero podéis verlo, ¿no? Que su valor, pues, en esta última temporada ha bajado, porque no ha sido tan bueno ese nivel que ha dado Sebas Moyano si lo comparamos con el del curso pasado. Ahora vamos a repasar un poquito sus estadísticas. Aquí tenéis el mapa de calor de esta temporada, pero bueno, tampoco de las estadísticas de este año podemos sacar a lo mejor gran cosa, porque no ha jugado tanto. Es cierto que son 36 partidos, pero jugó 14 como titular, y muchos partidos pues ya saliendo a partir del minuto 70, últimos 10 minutos. Sale una media de 37 minutos por partido, es decir, más o menos salía en esa última media hora. Y si vemos ya la temporada 23-24, si esto quiere funcionar, a ver, aquí podéis ver cómo es un jugador que tiende bastante a participar por dentro, y eso lo vais a ver en el Zaragoza. Los zaragocistas vais a ver cómo Sebas Moyano es un jugador que le gusta conducir hacia adentro, que le gusta llevar el balón cosido a sus pies. Es un jugador que sabe conducir bien con la pelota pegada a sus botas, y en eso también puede aportarle al Zaragoza, ¿no? En esas conducciones, en esas transiciones, sobre todo apareciendo por dentro, y intentando pues encontrar esas grietas en las defensas de los equipos rivales. Y esto sería un poco mi opinión y un pequeño análisis, ¿no?, de lo que le puede aportar al Real Zaragoza a Sebas Moyano. Con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.